Hola, mi nombre es María Fernanda Espinosa Ramírez y yo les voy a hablar acerca de los 13 tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje es el implícito. Surge en 1969 y es propuesto por Arthur Reber. Hace referencia a un tipo de aprendizaje no intencional en el que el estudiante no está consciente de que está aprendiendo. El siguiente aprendizaje es el explícito, que se caracteriza porque el estudiante tiene la intención de aprender y es consciente de que aprende. El siguiente es el aprendizaje asociativo, que surge más o menos en 1980 y es propuesto por Iván Pavlov. Este es un proceso en el que el individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. El siguiente tipo de aprendizaje es el no asociativo y es un tipo de aprendizaje que se basa en el cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetitiva. Existen dos tipos de este, que es la habituación y la sensibilización. El siguiente es el aprendizaje significativo y surge en 1963 y es propuesto por David Auswell. Se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona y establece relaciones con el conocimiento con el que ya contaba. El siguiente es el aprendizaje cooperativo, que surge, que se empieza a tener conciencia más o menos de él en el siglo XVI, pero finalmente es propuesto formalmente por Lev Vygotsky. Este es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda junto con sus demás compañeros. Es como un trabajo en equipo. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje colaborativo y surge en el siglo XIX, también es propuesto por Lev Vygotsky y es parecido al anterior, solamente que en esta ocasión los profesores son los que brindan el tema y los estudiantes deciden cómo es que van a abordarlo. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje emocional y surge en 1990. Fue propuesto por Salovey y Mayer. Este se aprende a través de los sentimientos, se aprenden a conocer y a gestionar las emociones de una manera más eficiente. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje observacional, que surge en 1961 y es propuesto por Albert Bandura. En este participan dos personas o dos modelos, el objeto, la persona que es de la que se aprende, la que se observa, y la persona que observa el objeto, que es la persona que aprende. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje experiencial, que surge en 1938 y es propuesto por John Dewey. Eh, Suena un poco extraño, pero realmente es el aprendizaje que surge a través de las experiencias, ¿no? El siguiente aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento que surge en la década de los 60 y es propuesto por Jerome Brunner. En esta la persona aprende los contenidos de manera pasiva y después los ordena para adaptarlos a su propio sistema, pues su propio esquema cognitivo. El siguiente es el aprendizaje memorístico y surge en 1986. Es propuesto por David Oswald y que significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin saber realmente lo que significan. El siguiente es el aprendizaje receptivo, también fue propuesto por David Oswell y surge en 1976. En esta, la persona recibe el contenido, lo digiere, lo internaliza y después lo reproduce. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de aprendizaje crees que tienes y por qué? Bueno, yo creo que tengo dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje explícito, porque, por ejemplo, cuando estoy en clases de inglés o cuando estoy en clases de matemática, que son clases que realmente me gustan, pongo mucha atención y, y realmente estoy consciente de que estoy aprendiendo, pues porque es algo que me gusta bastante y disfruto aprender. El aprendizaje y también creo que cuento con el aprendizaje memorístico porque, por ejemplo, cuando yo estudio para mis exámenes tiendo mucho a repetir los conceptos o las definiciones o los ejercicios incluso. Entonces hay ocasiones en las que no comprendo qué significan o no las digiero bien, pero porque se me olvidan con el paso del tiempo. Entonces, creo que yo cuento con estos dos tipos de aprendizaje. Describe cuál crees que es el mejor tipo de aprendizaje y por qué. Bueno, en lo personal, creo que el aprendizaje emocional es muy importante y más en
el periodo o en la época en la que nosotros vivimos, porque por ejemplo, con el ingreso del capitalismo y este tipo de cosas, creo que las personas se volvieron más egoístas, más individualistas y realmente se centran más en cosas materiales que en las cosas personales, ¿no? Entonces creo que es muy importante que por medio de este tipo de aprendizaje emocional nos sensibilicemos bueno, nos sensibilicemos sobre lo que nos rodea, pero también que nosotros aprendamos a dar y a recibir, ¿no? Que darnos cuenta de que las personas que nos rodean son más importantes que las cosas materiales. Y creo que aprendiendo por este proceso, primero aprendiendo a entendernos a nosotros mismos, es una manera en la que también podemos entender a los demás. Bueno, espero que les haya gustado y lindo día.